Poder falar que eu morava com a minha mãe me dava uma sensação maravilhosa. Eu nunca tinha vivido sob o mesmo teto que a Marilyn por muito tempo. Ela não tinha muito dinheiro para outra coisa além do básico. O Natal de 1992 foi com certeza o meu Natal mais normal e o mais feliz. Dava uma sensação muito boa poder estar com a minha família, porque eu nunca tinha experimentado isso. O meu aniversário é entre o Natal e o Ano Novo. E no Natal de 1992, faziam 6 meses, pelo menos, que eu não via a Linda. A Linda e a Marilyn sempre brigavam por mim. Eu tenho essa lembrança muito clara do meu passado. Quando a Marilyn resolveu me tirar da casa da Linda, as brigas pioraram muito. A situação era com certeza muito tensa entre as duas. Meu nome é Larry Helfand e eu trabalhava como gerente no Spaceplex. Quando você chegava no Spaceplex, você abria a porta e tinha um túnel. E, bum, você estava lá. Você começava a ouvir aqueles barulhos. Todo tipo de som de brinquedos para todo lado. Na esquerda ficavam os que você podia andar. E à direita, todos os tipos de fliperama. Era uma coisa tipo... olha só! Não sabia o que fazer primeiro. No meu aniversário de 10 anos, eu ia sair com o grande John para comemorar com ele. Quando a gente ia no Spaceplex, ninguém tomava conta das crianças. As crianças corriam para todo lado. O meu jogo preferido era o skee-ball. Eu era muito ruim, mas era o que eu conseguia jogar. Sempre que a gente precisava de mais fichas ou de dinheiro, eu ia atrás do grande John. Eu falava que queria e ele dava 3, 5 dólares e a gente voltava para brincar. Ele sempre pagava tudo e nunca perguntava nada. Aquele dia eu estava muito feliz. Foi nesse dia que eu fui raptada. Naquele dia eu cheguei e o gerente diurno falou: tem uma menina que sumiu, se puder pedir para uns funcionários irem atrás dela vai ser bom. Não pensei que fosse nada demais, eu disse: a gente vai encontrar. Deve estar escondida por aí. De vez em quando as crianças ficavam animadas demais e saíam correndo para ir em outro brinquedo e eram encontradas depois. Disseram que ela veio com um tio, que ele estava na lanchonete. Eu fui até lá, eu perguntei se ele queria alguma coisa para beber. Eu perguntei se ele tinha visto alguma coisa e ele disse que tinha virado as costas por 1 segundo. Ele estava muito ansioso. Eu não achei que ele estava lidando bem com a situação. Nós procuramos até, sei lá, umas 9 horas da noite. Foram 5 horas de busca. E não encontramos nada. Eu comecei a entrar em pânico. Porque estava ficando tarde, quase na hora de fechar. Eu liguei pro dono. E ele disse: tá bom, vou ligar pra polícia e falo com eles. Polícia, qual sua emergência? O meu superior me ligou e disse que havia um possível rapto envolvendo uma criança de 9 anos de idade. Os policiais foram imediatamente enviados ao local. Disseram para tirar todo mundo do local quando eles chegassem. O prédio foi esvaziado, ficou totalmente vazio. Eu achei que eles iam encontrar alguma coisa, fosse dentro do prédio ou fora dele. Os policiais chegaram com um cão farejador, mas não encontraram nenhum traço dela.
Todo mundo ficou preocupado, pensando onde é que ela tá? O que aconteceu? Eu senti muito medo no dia que eu fui raptada. Eu acho que eu não entendia exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Principalmente porque eu fiquei surpresa com a pessoa que estava me raptando. É extremamente importante estabelecer uma cronologia, principalmente com as últimas pessoas que estiveram com ela. Nesse caso, John Esposito. Ele disse que estava jogando videogames e ela estava jogando skee-ball quando a viu pela última vez. Ele foi atrás dela meia hora depois e não conseguiu encontrá-la. Você tem que entender que aquilo havia acontecido durante um recesso escolar. Havia centenas de crianças correndo por ali, brincando com vários jogos. Os relatos dos funcionários confirmaram exatamente a história do John. Mais cedo, naquele dia, ele tinha levado ela a uma loja de brinquedos e comprado várias coisas para ela. Nós encontramos o recibo com a hora exata que ele havia dito que foi na loja. Ele contou que depois foi a uma lanchonete próxima e comprou um sorvete. E que então os dois haviam voltado para a casa dele na Avenida Saxon. Ele deixou que ela jogasse o videogame do Esqueceram de Mim e depois foram para o Spaceplex. A polícia começou a interrogar todo mundo que podia, descrevendo a roupa que a menina usava. Você viu essa menina por aqui? Centenas de policiais procuram por Kate Pierce. Eles começaram a verificar os bosques, as lojas próximas, as caçambas de lixo. E voltaram da busca sem encontrar nada. Nada. Não acharam nada. Eu estava no comando da equipe de investigação do rapto na época. No início eu não estava tão preocupado porque 90% dos casos acabam não sendo sequestros reais. Ou a criança foge, ou então está envolvida em algum tipo de disputa de custódia. O que tornava a situação muito, muito diferente é que a própria menina disse que havia sido raptada. Um telefonema foi dado pela menina, desaparecida de 9 anos de idade, para um lugar onde havia uma secretária eletrônica. A menina parecia nervosa e disse que havia sido sequestrada. A ligação foi feita para a casa da Linda Inghilleri. Tia Linda, um homem me sequestrou e ele tem uma faca. Ai, ele bem-vindo, eu tenho que ir. O que está acontecendo? Kate? Quando ela chegou na secretária eletrônica, a Kate já havia desligado. A Linda Inghilleri ligou para a polícia logo após receber a chamada. É muito raro que uma ligação dessa seja feita. Isso me deixou com o pé atrás, porque muitas vezes esses raptos não são raptos de verdade. São situações armadas para parecerem raptos. E aquilo não me parecia muito plausível. Você não vê uma criança daquela idade dizendo um termo como sequestrou. Você esperaria que ela dissesse algo do tipo: um homem me pegou, um homem me pegou, um homem me levou. Além disso, como uma criança de 9 anos de idade foge do sequestrador e consegue usar o telefone? Nós enviamos a fita cassete com a gravação do telefonema e a secretária eletrônica para o FBI. Ele me pegou e me levou para dentro do armário. Dentro desse armário tinha uma porta que levava para um túnel. Ele me fez passar por essa porta e depois que eu passei, ele fechou. Nós chegamos numa outra porta e depois num quarto bem pequeno. Ele devia ter cerca de 1,80 m por 2,5 m. Era minúsculo.
No quarto tinha uma prateleira na parede com uma televisão. A única palavra que eu tenho para descrever aquele quarto é calabouço. Prisão. Um lugar sem escapatória. Ele olhou para mim e disse: "Essa é a sua casa agora. Você vai ficar aqui por algum tempo." Depois dos primeiros 2 dias em cativeiro, eu perdi totalmente a noção de quantos dias eu fiquei ali. Eu só conseguia ter alguma ideia de que dia era porque eu assistia aos jornais. Eu podia assistir TV 24 horas por dia. Eu só quero minha filha de volta. Quando eu vi a Marilyn na televisão, eu acho que eu chorei muito. Porque eu pude ver nos olhos dela que ela sentia a minha falta. Ela queria que eu fosse encontrada. Isso me deu um pouco de esperança e alívio. Eu te amo e preciso de você. Por favor, liga pra mim ou entre em contato comigo do jeito que você conseguir. Mas quando era Linda na televisão, dizendo que queria que eu fosse encontrada, eu fiquei meio indiferente. Eu ouvi a Kate dizendo que tinha um homem atrás dela com uma faca e ela dizia: "Ai, meu Deus, lá vem ele." Aí eu tentei perguntar o que tá acontecendo, mas ela já tinha desligado. Em qualquer tipo de investigação criminosa, a polícia precisa se concentrar imediatamente na família e nos amigos da família, nas pessoas que são mais próximas da vítima, porque muitas vezes descobrimos tragicamente que essas pessoas são frequentemente as culpadas. E os principais focos de interesse eram a Marilyn Beers, a mãe biológica, a Linda Inghilleri, a madrinha, o Saul Inghilleri, marido da Linda. A minha impressão da Marilyn foi que ela era uma mãe problemática e incompetente. A Marilyn Beers achava que a Linda havia orquestrado aquele sequestro para conseguir a custódia da Kate. Nos meses anteriores ao desaparecimento da Kate, havia uma disputa e denúncias às autoridades de ambas as partes. Em sua maior parte da Linda Inghilleri, denunciando a Marilyn como sendo uma mãe inadequada. Eu descobri rapidamente que ela vivia uma infância do tipo Cinderela, na qual ela era usada por adultos para fazer todo tipo de serviços. Coisas que você jamais imaginaria que uma menina de 9 anos precisaria fazer. Também descobrimos que havia denúncias contra o Saul Inghilleri, o marido da Linda, por abusar sexualmente da Kate Beers. A nossa maior preocupação sempre foi encontrar essa criança bem segura. Quando o Saul, o marido da minha madrinha, apareceu na TV dizendo que queria que eu fosse encontrada, eu fiquei brava. A maior parte das minhas lembranças do Saul é de algum tipo de abuso, seja abuso físico ou abuso sexual, mas nenhum contato que eu tive com o Saul foi, de alguma maneira, positivo. O Saul Inghilleri certamente tinha motivos para tirar a Kate de cena. Saul Inghilleri deu seu depoimento sem nenhum problema aos investigadores e nos forneceu um álibi. Ele havia sofrido recentemente um infarto, estava desempregado, mas fazia bicos em oficinas mecânicas, rebocando veículos e levando para ferros velhos. Tínhamos algumas preocupações em relação ao seu álibi. Pensamos que ele poderia ter matado a Kate e colocado dentro de um desses carros que havia sido esmagado em seguida. Se alguém tinha algum motivo para raptar ou matar a vítima, era ele que enfrentava acusações graves de abuso sexual. Foi feita uma busca na casa dos Inghilleri. Foi interessante a maneira como o quarto estava arrumado, com sinais óbvios de que a Linda estava fazendo o possível para fazer com que a Kate sentisse que aquela deveria ser a sua casa. Procuramos qualquer coisa que pudesse nos dar dicas de onde ela poderia estar, mas não encontramos nada suspeito. Eu lembro que eu fiquei muito brava quando eu vi aquelas imagens, porque o meu quarto não era nem um pouco parecido com aquele antes do meu sequestro.
O quarto que foi mostrado na televisão estava todo arrumadinho. Tinha uma cama grande, tinha uns brinquedos, uma cômoda, umas coisas penduradas na parede. Era uma mentira, uma farsa. Eu não cresci naquele quarto. Houve uma reação muito forte da comunidade após o desaparecimento da Kate Beers. Todo mundo meio que descobriu sobre sua criação e lamentava por ela. As pessoas amarravam fitas amarelas em volta das árvores no terreno do Spaceplex. As fitas significavam que elas estavam torcendo para Kate voltar para casa em segurança. Uma noite a gente estava fechando e o segurança me chamou e disse: tem uma mulher aqui fora, aqui na porta da frente. Eu abri a porta e perguntei: eu posso ajudar? Ela disse: eu sou a mãe da Kate e eu tô aqui com um médium. A gente quer entrar e andar por aí para ver se o médium sente alguma vibração ou sei lá. Eu só quero 2 minutos. Ela parecia muito desesperada. Então a gente deixou eles entrarem e eles passaram 30 minutos ali. Acho que eles não acharam vibração nenhuma e foram embora. Ela estava procurando qualquer coisa. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido com a filha. Ideia nenhuma. O público certamente mostrou sua preocupação. Tínhamos muitas pistas. Gente que havia visto a Kate no norte do estado ou a leste de Long Island. Uma aparição num programa de pessoas desaparecidas na TV resultou em mais de 50 pistas. Aquilo apenas aumentava a complexidade e também a pressão. Todas aquelas pistas precisavam ser investigadas. O John Esposito foi interrogado sobre o desaparecimento da Kate. O John e o Sal, coincidentemente, tinham o mesmo advogado, Simon e Simon. Simon estava bem convencido de que John Esposito estava falando a verdade. E eles acabaram achando que seria bom para ele que o público visse o quanto ele se importava com a Kate e decidiram fazer uma coletiva de imprensa. Na última vez que a vi, dei $4 para Kate e ela foi na direção do brinquedo. Então, após um tempo, eu comecei a ficar com medo. Onde ela estava? Eu só quero fazer tudo o que eu puder. Os dias foram passando e eu fui perdendo as esperanças. A única coisa que mantinha minha esperança viva era saber que a polícia ainda estava me procurando, porque eu ainda aparecia nos jornais. Uns 2 dias depois, a polícia foi na casa do meu sequestrador e eu vi os policiais dentro da casa. Eu comecei a bater com muita força na porta do cativeiro. A polícia não me ouviu, mas o sequestrador, com certeza, conseguiu me ouvir. Depois disso, ele decidiu limitar ainda mais os meus movimentos. Ele me acorrentou pelo pescoço. Ele fez isso para que eu não pudesse me movimentar pelo quarto. Ficar com uma corrente em volta do meu pescoço foi com certeza a pior parte do cativeiro. As investigações de sequestro, tradicionalmente naquela época, envolviam pedidos de resgate e os telefonemas eram uma parte muito importante do processo. A empresa telefônica conseguiu descobrir rapidamente de onde a ligação para a casa da Linda em Gillespie foi feita. Ela havia sido feita da cabine telefônica perto de um posto de gasolina, muito próximo do Spaceplex. Eles também descobriram que entre 4h30 e 5 horas da tarde foram feitas 17 ou 18 tentativas de ligar para a casa da Linda. E apenas na 19ª vez, pouco após as 5 da tarde, a ligação foi completada e a secretária eletrônica atendeu. Enviamos a fita daquele telefonema para o FBI. Eu nunca vou esquecer da ligação que recebi dos peritos do laboratório do FBI que me deram as informações mais importantes sobre o caso. A Kate não havia se libertado e dado o telefonema, era uma gravação. Tia Linda, um homem me sequestrou e
Alguém havia gravado aquela fita e queria que nós acreditássemos que a ligação havia sido dada daquela cabine telefônica perto do Spaceplex. Foi um indício extremamente importante. Foi uma ligação forjada. Há reclamações frequentes de investigadores, principalmente em casos com muita visibilidade, sobre o envolvimento da imprensa e sobre como é difícil trabalhar na investigação. Mas a imprensa teve um papel significativo neste caso. Uma rede de televisão local seguiu um dos nossos veículos até o posto de gasolina e nos viu tratando as cabines telefônicas como o local de um crime, recolhendo as moedas, e presumiu corretamente que aquele havia sido o local de onde a ligação da Kate tinha sido feita. O repórter divulgou essa informação. E na época isso nos perturbou. Você sempre quer esconder as informações que tem dos suspeitos. O meu sequestrador me obrigou a fazer uma gravação. E na televisão apareceu que a polícia tinha descoberto de onde a ligação foi feita. Eles sabiam que ela foi previamente gravada. E isso me deu esperança de que eles fossem me encontrar. O telefonema foi forjado por um indivíduo que queria que pensássemos que a Kate Beers havia sido raptada. A Linda Anguilleri estava muito brava por não poder mais ver a Kate por causa das acusações contra o Sal Anguilleri. E ele certamente tinha um motivo. A sua mãe, Marilyn Beers, e o John, irmão da Kate, souberam o que estava acontecendo com ela e tinham motivo para forjar o sequestro apenas para livrá-la daquela situação terrível. Eles poderiam ter tirado a Kate do Spaceplex. Pediram para ela fazer a gravação, fizeram a ligação e deixaram o John Esposito para trás. Os investigadores reconstituíram os passos do John Esposito. Conseguimos confirmar alguns movimentos que ele havia feito. Mas havia um período de cerca de 30 minutos, uma hora, que não conseguíamos explicar de maneira satisfatória. Ainda havia algumas dúvidas. Nós conseguimos um mandado e fizemos uma busca completa na casa do John Esposito. A polícia fez uma busca na propriedade de Esposito, na casa e na garagem dos fundos, onde ele mora. Encontramos coisas como a fita de videogame do Esqueceram de Mim, que confirmava que ele a havia comprado e levado a menina para casa para jogar. Mas não havia nenhum indício de crime. Várias vezes eu tentei fazer o meu sequestrador pensar no meu futuro. Eu falava para ele que eu queria continuar estudando. E ele falava que eu não precisava estudar, que eu não precisava trabalhar, porque assim que a polícia parasse de me procurar, a gente ia mudar para outro lugar. Aí ele ia se casar comigo e a gente ia ter filhos. Eu fiquei com nojo. Eu tinha só 10 anos. Várias vezes durante a época que eu fui mantida no cativeiro, ele abusou sexualmente de mim. Ele me estuprou. Eu fiquei muito chocada por ele ter a capacidade de me machucar daquela maneira. A cada dia que passava, eles ficavam cada vez mais convictos de que não encontraríamos a Kate Beers viva, mas apenas o corpo da Kate Beers. Havia uma pressão gigantesca para solucionarmos esse caso. Estávamos investigando outros membros da família para saber se eles estavam envolvidos. A polícia pressionou Sal Anguilleri para fazer o teste do polígrafo. Havia denúncias de que ele abusava sexualmente da vítima desde seus 3 anos de idade. Então, essa era uma grande preocupação. O meu sequestrador não tinha previsto que a polícia procuraria por mim durante tanto tempo. Ele queria tirar uma foto minha caída no chão, como se eu estivesse morta.
E eu me recusei a fazer isso. E daquele momento em diante, eu quase não dormi. E parei de comer qualquer coisa que ele pudesse ter alterado, porque eu tinha medo que ele colocasse alguma coisa na minha comida, um sedativo, um remédio para dormir, alguma coisa que permitisse que ele tirasse a foto que queria e fizesse com que a polícia parasse de me procurar. Aquela foi uma das primeiras vezes que eu realmente tive medo de não ser encontrada. Eu comecei a ficar muito nervosa porque dava para perceber que ele estava ficando desgastado e podia tomar alguma atitude mais radical. Ele começou a falar umas coisas meio esquisitas que me fizeram achar que ou ele poderia cometer o suicídio ou que ele tentaria fugir. Pensar nessas possibilidades me deixava apavorada. Eu sabia que se ele cometesse suicídio, eu poderia ficar presa naquele quarto para sempre, até morrer. Eu fiquei apavorada de verdade. A polícia simplesmente não teria como me encontrar. O advogado entrou em contato com o meu chefe para dizer a ele que John Esposito sabia onde estava Kate Beers e que ele queria nos levar até ela. Então eu imediatamente entrei no carro e corri até o local na Avenida Saxon. Eu tinha certeza absoluta de que ela não estava viva, principalmente se ela tivesse escondida atrás da parede. Como não percebemos que ela estava lá? O calabouço estava escondido de maneira que você precisa ver o vídeo para entender completamente. Naquela parte da casa havia uma estante que ficava na frente de um armário. E havia parafusos dos dois lados na prateleira de cima. Parafusos longos, para manter a estante no lugar. A estante de livros foi puxada da parede. Uma placa de concreto de 115 quilos foi levantada e descemos por cerca de 2 metros por um túnel. E depois rastejamos horizontalmente até a outra porta, que tinha que ser aberta com uma ferramenta elétrica. E só então entramos no calabouço subterrâneo, onde estava o quartinho. No dia que eles me libertaram do cativeiro, eu ouvi a ferramenta como geralmente eu ouvia. Quando o barulho cessou, eu comecei a ouvir pelo menos 2 homens falando. Naquele momento, eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia se ele tinha trazido outros homens para abusar sexualmente de mim. E aí, quando a porta abriu, apareceu um homem que eu não conhecia. Eu lembro que esse homem olhou para mim e ele disse: "Eu sou da polícia, você tá segura agora." Eu fiquei muito feliz por ela estar viva. Ela estava pálida, parecia um pouco resfriada. Você está bem, Kate? Sim, ela está. Ela estava, acho que você pode dizer, em estado de choque, mas extremamente feliz. Ela percebeu que iria para casa. Você esperava ver uma menina totalmente acuada, em estado de choque, mas ela estava muito alegre, animada, feliz em estar fora do calabouço, em estar viva. Eu sabia do fundo do coração que ela seria uma sobrevivente. Eu não me permitia acreditar que eu estava livre, até que eu entrei no carro da polícia. Eu lembro que quando eu entrei,
E assim que a porta do carro foi fechada, eu consegui respirar. Eu passei 17 dias em cativeiro no calabouço subterrâneo do John Esposito. É horrível que alguém em quem eu confiava tanto tivesse feito aquelas coisas indescritíveis comigo. Em todos os aspectos, físico, emocional, verbal, sexual, aquilo era um absurdo. O John Esposito havia confessado tudo. Soubemos que a Kate nunca tinha ido até o Spaceplex. Ela não esteve lá. Bom, a minha história é... Me conte alguma coisa. Ele devia me levar no Spaceplex, mas não levou. Ele começou a me beijar, me jogou na cama e daí ele me arrastou pra baixo, pra aquele quarto lá do lado da cozinha. Eu comecei a gritar muito. Ele me jogou no armário e eu machuquei a mão num prego. Ele foi até lá também e me arrastou pra aquele quarto. Ele disse que queria me salvar da briga da custódia. Da briga da custódia? Entre a minha mãe e minha tia. Entre sua mãe e sua tia Linda? Uhum. Ele me obrigou a fazer a gravação falando que um homem tinha me sequestrado. Ai, meu Deus, ele vem vindo, eu tenho que ir. Daí, ele me prendeu naquele buraco. Com certeza, o grande John era a última pessoa que eu imaginava que podia me machucar daquela maneira. Olhando para trás e sabendo que eu, claro, só sei agora, ele é a definição exata de um pedófilo. Tinha tantos sinais de alerta na vida do John Esposito, mas ninguém prestava atenção de verdade. O John Esposito se apresentava como um irmão mais velho. Os investigadores descobriram que ele havia tentado se juntar àquela organização, mas eles fizeram uma investigação nos seus antecedentes e não permitiram que ele participasse do programa. John Esposito, acusado de abuso sexual e sequestro, está sendo vigiado para não cometer suicídio na cadeia. O John Esposito foi condenado pelo sequestro. Sua sentença foi dada em julho de 1990. Mas havia dias em los que parecia agotada. Incluso después de dormir, días en los que su cuerpo no respondía como debía. Y días en los que, por un momento, todo parecía normal, lo que hacía que los días malos resultaran aún más desconcertantes. Nadie pensó entonces en posesiones ni en rituales. Eso vendría después. En ese momento, lo único que existía era una joven que enfermaba sin que nadie supiera exactamente de qué. Una joven que se deslizaba lentamente hacia un lugar donde las palabras ya no servían. Annelise empezó a sentir que su identidad se diluía, que ya no era solo ella, sino algo más. Algo que no podía controlar. Y esa sensación, más que cualquier visión o voz, fue lo que la aterrorizó de verdad. Porque cuando una persona empieza a sentir que deja de ser ella misma, el mundo se vuelve un lugar inseguro. Y así, sin que nadie lo notara del todo, Annelise começou a desaparecer, no fisicamente. Aún estava allí, caminaba, hablaba, respiraba. Pero algo essencial se estava perdendo, lentamente. Em silêncio, mientras todos buscaban respuestas en lugares que no alcanzaban a tocar lo que realmente estaba ocurriendo. Todavía no parecía una tragedia, todavía no parecía una historia oscura. Todavía no parecía que alguien estuviera muriendo, solo parecía una chica cansada. Una chica enferma, una chica que, sin saberlo, ya estaba cruzando un umbral del que no sería fácil regresar.
El cuerpo aprende a obedecer incluso cuando no entiende. Anneliese lo descubrió en esos meses en los que la rutina volvió a instalarse como un parche sobre una herida abierta. Despertarse temprano, vestirse, tomar las pastillas con agua, evitar pensar demasiado, caminar hasta la escuela, sentarse, sonreír cuando alguien preguntaba cómo estaba, decir bien sin estarlo. El cuerpo cumplía, la mente resistia como podía. La medicación le daba una sensación extraña, como si el mundo estuviera ligeramente amortiguado. Los colores parecían menos intensos, los sonidos llegaban con un segundo de retraso. No era un alivio, era una suspensión. A veces pensaba que aquello era lo que se esperaba de ella. Mantenerse en ese estado intermedio donde no se molesta a nadie, donde no se piden explicaciones. Pero por la noche, cuando el silencio era más denso, algo regresaba, no siempre en forma de crisis. A veces era solo una presión en el pecho o una certeza inexplicable de que no estaba sola. Abría los ojos y miraba el techo, contando los segundos hasta que la sensación se diera. No rezaba, rezar ya no la calmaba. Las palabras se le volvían ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Los médicos seguían ajustando dosis, hablaban de progreso con una cautela profesional que no convencía a nadie del todo. No había grandes empeoramientos, decían. Tampoco grandes mejoras, en los papeles. Anneliese era un caso estable, en la vida real. Se sentía cada vez más frágil. Su madre empezó a acompañarla a todas las citas. Se sentaba erguida, las manos juntas, escuchando cada explicación con una atención casi religiosa. Asentía. Preguntaba poco, confiaba en que la ciencia, como la fe, tuviera respuestas, aunque no siempre fueran inmediatas. Pero había algo que no encajaba, algo que no podía explicarse con gráficos ni con porcentajes. Anneliese intentó describirlo una vez, con cuidado, buscando no alarmar. Dijo que había momentos en los que sentía una aversión profunda, casi física, hacia cosas que antes le resultaban normales. El sonido de las campanas de la iglesia, el olor del incienso. Las imágenes religiosas no era una duda espiritual. Era rechazo. Los médicos tomaron nota. Hablaron de asociaciones, de estrés, de ansiedade, nada definitivo. En la escuela, la presión aumentó. No porque exigieran más, sino porque ella se exigía mantenerse a flote. Temía convertirse en la chica enferma, temía que su nombre se pronunciara en voz baja. Así que forzaba la concentración, copiaba apuntes. Entregaba trabajos, pero su mente se escapaba a ratos. Como si algo tirara de ella desde otro lugar. Hubo una tarde en la que, durante una clase, sintió que el aire se volvía espeso. Las paredes parecían inclinarse. No perdió el conocimiento. Pero su cuerpo se tensó de golpe, permaneció inmóvil. Con la mirada fija, cuando todo pasó, la profesora la miraba con preocupación. Anneliese dijo que estaba bien. Se fue a casa sola. Ese tipo de episodios empezó a repetirse. No siempre eran visibles, a veces ocurrían en su habitación, en el baño, en el pasillo. Eran breves, silenciosos, difíciles de explicar, y cada uno dejaba detrás una sensación de desgaste, como si hubiera corrido una larga distancia sin moverse del sitio. La familia comenzó a vivir pendiente de esos momentos. No se hablaba de ellos abiertamente, pero todos sabían que algo estaba cambiando. Las conversaciones se llenaron de silencios incómodos, las miradas se cruzaban buscando señales. El ambiente se volvió denso, cargado de una preocupación que nadie quería nombrar. Anneliese empezó a evitar comer con los demás. Decía que no tenía hambre. O que lhe dolia el estómago, en realidad,
La comida le resultaba cada vez más difícil, no por el sabor, sino por la sensación posterior, como si su cuerpo rechazara el acto mismo de alimentarse. Su madre insistía con suavidad, un plato más, un poco más. Annelise obedecía. Pero cada bocado era una batalla silenciosa. Las noches se poblaron de sueños inquietantes. No eran pesadillas claras, sino escenas fragmentadas. Voces que sussurraban, sombras que se movían sin forma definida. Se despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. A veces despertaba a su madre, a veces no. No quería preocuparla más. Hubo una consulta en la que un médico sugirió que parte de lo que experimentaba podía ser psicológico, no como un reproche, sino como una posibilidad clínica. Ansiedade, depresión, trastornos asociados, palavras que flotaban en el aire sin asentarse. Annelise escuchó en silencio. Sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque aquello tenía un nombre, frustración porque ese nombre no explicaba la intensidad de lo que sentía. Intentó seguir adelante, se aferró a pequeñas rutinas. Caminatas cortas, lectura, música suave, pero incluso esas cosas empezaron a perder su efecto. El mundo se volvía más estrecho, más difícil de habitar. Su relación con la religión se volvió conflictiva, no por falta de fe, sino por exceso de miedo. Las iglesias le provocaban una ansiedad inmediata. El olor, la luz, las imágenes, todo parecía amplificado. Intentaba resistir, pero su cuerpo reaccionaba antes de que pudiera decidir. Temblor, náuseas. Una necesidad urgente de salir. Su madre interpretó esto como una prueba. Un desafío espiritual, no desde el fanatismo, sino desde la convicción profunda de que el sufrimiento tenía un sentido más grande. Annelise no discutía. No tenía fuerzas para hacerlo, se limitaba a asentir. Aunque por dentro se sintiera cada vez más lejos de todo, hubo un momento en el que empezó a sentir vergüenza de sí misma. Vergüenza de su cuerpo, vergüenza de su miedo. Vergüenza de no poder controlar lo que le ocurría. Esa vergüenza la llevó a callar más, a ocultar episodios, a minimizar lo que sentía. Pensaba que, si no lo decía, quizá desaparecería, pero no desapareció. Los médicos aumentaron la medicación, los efectos secundarios se hicieron más evidentes. Cansancio extremo, dificuldade para concentrar-se. Cambios de humor. Annelise se sentía atrapada en un cuerpo que ya no respondía como antes. Y lo más inquietante era la sensación de que, pese a todo, algo seguía avanzando. Una tarde, mientras estaba sola en casa, escuchó su nombre. No como un pensamiento, sino como un sonido. Claro, cercano. Se levantó del sillón y recorrió las habitaciones. No había nadie. Se sentó de nuevo, temblando. No gritó, no llamó a nadie. Se quedó allí, esperando a que pasara. Cuando su madre volvió, Annelise no dijo nada. No quería añadir otra preocupación a la lista, no quería que la miraran con más cuidado del necesario. Pero esa experiencia marcó un antes y un después, porque ya no se trataba solo de sensaciones o visiones confusas. Era algo que parecía externo, algo que se imponía. La familia empezó a buscar otras opiniones médicas, psiquiatras, especialistas. Cada consulta añadía una capa más de confusión. No había consenso, no había una explicación única. Algunos hablaban de un cuadro complejo, otros de una evolución atípica. Nadie podía prometer una solución. En ese vacío de respuestas, la fe empezó a ocupar un espacio diferente, ya no como consuelo, sino como posible explicación, no de forma inmediata ni radical. Fue un proceso lento, casi inevitable.
Quando as ferramentas conhecidas falham, se buscam outras. Annelise sentia essa transição, aunque nadie la verbalizara. Percebia como as miradas cambiavam, como as perguntas se orientavam hacia lo espiritual. Ella não sabia que pensar, solo sabia que estava cansada. Profundamente cansada. Hubo dias em los que parecia ausente durante horas. Não dormia, não se desmaiava. Simplesmente estava sentada, de pé, com a mirada perdida. Quando alguém lhe hablava, tardava em responder. Como se regressara de muito lejos, su padre observava em silêncio. Não era um homem de muitas palavras, veia a sua hija transformar-se lentamente e não encontrava a forma de intervenir. Confiava em los médicos, confiava em sua esposa. Pero também sentia que algo se escapava a sua compreensão. La casa se volvió um espaço vigilado. Cada ruído era interpretado, cada silêncio analisado. Viviam pendientes de Annelise e, ao mesmo tempo, incapazes de ajudá-la de verdade. Essa impotência se acumulava, criando uma tensão constante. Annelise começou a escrever menos. Antes levava pequenos diários, notas sueltas. Agora lhe costava poner em palavras lo que lhe ocorria. Las frases se lhe antojavam insuficientes. Como explicar uma sensação que não tinha forma ni causa clara? Como descrever o medo a uno mesmo? Uma noite, durante uma crise particularmente intensa, se golpeou contra o suelo. Não foi uma convulsão típica, foi mais bem um colapso. Su cuerpo cedió, permaneceu imóvel durante vários minutos. Quando se incorporou, estava pálida. Exausta, dijo que havia sentido que algo la aplastava desde dentro. Los médicos atribuyeron el episodio a la enfermedad, ajustaron de nuevo la medicación, recomendaron paciencia, tiempo. Observación. Nadie habló de urgência. Nadie habló de peligro inminente, pero Annelise sabia que algo no iba bien. No porque fuera capaz de explicarlo, sino porque lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Tenía la sensación constante de estar perdiendo terreno, de que algo avançava mientras todos miraban en otra dirección. La fé, la medicina, la familia, todo parecia insuficiente. E em meio de esse cruce de caminhos, Annelise se encontrava cada vez mais sola, atrapada entre explicações que não la alcançavam e experiências que nadie parecia compreender del todo. Todavia não havia rituales. Todavia não havia decisões extremas, pero el terreno já estava preparado. La medicina havia hecho lo que podia, e quando la medicina deja de oferecer certezas, el vacío que deja não permanece vacío por muito tempo. Annelise empezava a intuir-lo. Aunque não lo dijera em voz alta, algo se estava desplazando. Algo estava cambiando de lugar, e esse cambio, silencioso pero constante, la llevava lentamente hacia um território donde las reglas conocidas deixariam de aplicar-se. Por ahora, seguia allí, caminando, respirando, respondiendo quando la llamaban, pero cada dia um pouco menos presente, um pouco mais lejos. Como si su vida se estuviera estrechando hasta convertirse en un pasillo del que no se veía el final. Y mientras tanto, todos seguían esperando que la próxima consulta, la próxima pastilla, la próxima explicación fuera la correcta, sin darse cuenta de que, para Annelise, la medicina ya no bastaba. Hay un punto en el que el miedo deja de ser una reacción y se convierte en un idioma, no se aprende de golpe, se infiltra. Primero cambia la forma de mirar, luego la manera de escuchar. Y finalmente la manera de hablar. Annelise no lo supo cuando ocurrió, pero empezó a traducir el mundo a ese idioma nuevo en el que cada sonido podía ser una advertencia y cada silencio una amenaza. La casa parecía distinta al caer la tarde, no por la luz, que siempre fue tenue, sino por la sensación de encierro.
las paredes, antes familiares, parecían acercarse. El reloj del pasillo marcaba el tiempo con un tic-tac que Anneliese sentía demasiado cerca del oído. A veces se detenía a escucharlo, convencida de que el ritmo cambiaba cuando nadie miraba. Se esforzaba por mantener la normalidad, preparar la mesa, doblar la ropa, hacer tareas simples. Pero incluso en esos gestos cotidianos había una rigidez nueva, como si su cuerpo estuviera siempre a punto de cometer un error. Tenía la sensación persistente de que algo esperaba el momento justo para manifestarse. No sabía qué. Solo sabía que estaba allí. Las voces no eran constantes. Aparecían y se retiraban sin previo aviso. No siempre eran claras. A veces eran murmullos. Otras veces, un tono imperativo que no admitía discusión. No decían su nombre como una caricia, sino como una orden. Anneliese aprendió a no responder, a fingir que no las oía, a seguir caminando, aunque las piernas le temblaran. Cuando intentó describirlas, las palabras se le rompieron en la boca. No quería usar términos que sonaran exagerados. No quería que pensaran que estaba inventando. Así que hablaba de sensaciones, de ruidos, de impresiones. Decía que se sentía observada. Incluso cuando estaba sola, decía que el aire cambiaba, que el cuerpo reaccionaba antes de que pudiera pensar. La reacción de los demás fue prudente. Demasiado prudente. Nadie se burló. Nadie gritó. Simplemente escucharon y buscaron encajar lo que decía en categorías conocidas. Estrés, ansiedade. Efectos secundários, palabras que tranquilizan a quien las pronuncia, aunque no a quien las recibe. Anneliese empezó a sentir que el lenguaje común no le servía, que había experiencias para las que no existían términos aceptables, y cuando una experiencia no puede nombrarse, se vuelve más pesada, más real, más difícil de compartir. Las crisis adoptaron una forma distinta. No siempre había convulsiones, a veces era una rigidez total, como si cada músculo se negara a obedecer. Otras veces era una agitación interna que no se veía desde fuera. Podía estar sentada, aparentemente tranquila, mientras por dentro todo se desordenaba. En esos momentos, el tiempo se deformaba, segundos que parecían horas, horas que se desvanecían sin dejar recuerdo. Después, el cansancio, un agotamiento profundo, que no se iba con el sueño. La escuela se volvió un desafío constante, no por la dificultad académica, sino por la exposición. Los pasillos, las miradas, el ruido, todo parecía amplificado. Anneliese se sentaba ao fundo del aula, intentando passar desapercebida. Tomaba notas mecanicamente, aunque muitas vezes não recordava lo que havia escrito. Hubo um dia em que, durante uma clase, sintió una repulsión súbita al ver un crucifijo colgado en la pared. No fue una idea. Fue una reacción física, náuseas, mareo, un impulso irrefrenable de apartar la mirada. Se levantó y pidió salir. Nadie entendió por qué. Ese tipo de episodios empezó a repetirse en la iglesia, en casa, incluso al ver imágenes religiosas en libros o calendarios. Su madre lo interpretó como una prueba de fe, una tentación, algo que debía resistirse con oración y disciplina. Anneliese intentó hacerlo, pero cada intento parecía empeorar la reacción. La oración dejó de ser un refugio. Las palabras se volvían pesadas. A veces no podía pronunciarlas. Otras veces, al hacerlo, sentía una presión en el pecho, como si algo se opusiera. No sabía cómo explicar eso sin sonar irreverente, así que callaba. El silencio empezó a dominar sus días, no un silencio pacífico, sino uno tenso, expectante. Como si hablar pudiera provocar algo, como si decir demasiado fuera peligroso.
Annelise se movía con cuidado, midiendo cada gesto. Las noches eran las peores. El sueño llegaba a trompicones. Se despertaba sobressaltada, convencida de que alguém estava de pie junto a la cama. A veces veía sombras, a veces solo sentía una presencia. Se quedaba imóvel, conteniendo la respiración. Esperando a que pasara, su madre empezó a dormir cerca. No siempre en la misma habitación, pero atenta a cualquier ruido. Escuchaba passos, murmulhos. Golpes suaves. Se levantaba e encontrava a Annelise sentada em la cama. Com la mirada perdida, lhe hablaba. La tocaba. Annelise tardaba em reaccionar. Como se regressara de muy lejos, los médicos fueron informados de estos cambios. Escucharam, tomaram notas. Ajustaram tratamentos, hablaram de quadros complejos. De la possibilidad de una evolución psiquiátrica, de la necesidad de observación. Nadie habló de peligro inmediato, nadie sugirió una intervención radical. Mientras tanto, Annelise sentía que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Que reaccionaba a estímulos que ella no elegía, que se negaba a cosas que antes eran naturales. Comer se volvió una tarea difícil, no por falta de hambre, sino por una aversión que no podía justificar. Cada comida era un esfuerzo consciente. La pérdida de peso comenzó a notarse, su madre insistía. Preparaba platos que Annelise había disfrutado antes, observaba cada bocado con una mezcla de alivio y preocupación. Annelise comía por obligación, no por deseo. Sentía que su cuerpo rechazaba la idea misma de alimentarse. En ese clima, la fe empezó a transformarse en otra cosa, no de forma brusca, no como una decisión, fue un deslizamiento. La idea de que aquello podía ser algo más que una enfermedad empezó a aparecer en conversaciones fragmentadas, en comentarios sueltos. En preguntas que nadie se atrevía a formular del todo, Annelise percibía ese cambio. Sentía como la mirada de su madre se volvía más intensa, más vigilante. Como si buscara signos, pruebas, confirmaciones. Esa mirada la inquietaba más que cualquier voz. Hubo un día en que Annelise se negó a entrar en la iglesia, no gritó. No hizo una escena, simplemente se detuvo en la puerta. Su cuerpo se quedó rígido, dijo que no podía. Que algo se lo impedía. Su madre intentó convencerla. Habló con calma, con firmeza. Annelise no se movió. Ese momento marcó un antes y un después. No por lo que ocurrió, sino por lo que significó. Por primera vez, algo invisible parecía tener más control que la voluntad. Por primera vez, la resistencia no era una elección. Las voces se volvieron más claras, no siempre, pero lo suficiente como para dejar huella. Decían cosas que la avergonzaban, que la humillaban, que la hacían sentir culpable por existir. Annelise empezó a odiarse a sí misma por no poder detenerlas. Pensaba que, de algum modo, era responsable. La culpa se instalou como uma sombra constante. Culpa por preocupar a sua família. Culpa por não ser fuerte. Culpa por sentir rechazo hacia lo sagrado. Essa culpa alimentava el miedo. E el miedo, a su vez, alimentava as experiências que intentava evitar. Em casa, el ambiente se volvió aún más tenso. No había discussões abertas, pero sí una vigilância permanente. Cada gesto de Annelise era observado, interpretado, analisado. Ella lo sentía. E essa sensação de estar sempre bajo escrutínio la llevaba a encerrarse más. Empezó a pasar horas en su habitación, sentada en la cama, mirando la pared. A veces murmuraba palabras que nadie entendía. No eran oraciones completas. No eran frases coherentes, eran fragmentos. Sonidos, intentos de expulsar algo que no sabía cómo nombrar.
Su padre observaba desde la distancia. No era un hombre religioso en el sentido ferviente. Confiaba en la razón, en los médicos. Pero también veía cómo su hija se transformaba, cómo se apagaba lentamente. Y no sabía qué hacer con eso. Las consultas médicas se multiplicaron. Las respuestas seguían siendo parciales. Algunos especialistas hablaban de un cuadro raro, difícil de tratar. Otros sugerían que el entorno podía estar influyendo. Nadie parecía tener una solución clara. En ese vacío, la familia empezó a buscar respuestas en lugares menos convencionales, conversaciones con sacerdotes. Preguntas formuladas com cuidado, no como uma acusação, sino como uma possibilidade. Annelise não participava ativamente em essas conversações. Escuchaba desde sua habitação, sentia que se hablaba de ella como de um objeto de estudio. Essa sensação de despersonalização foi devastadora. Annelise deixou de verse como uma jovem com um problema e começou a verse como um problema em si mesma. Algo que debía resolverse, algo que debía corregirse. Su comportamiento se volvió más errático, no violento, pero impredecible. Había días en los que parecía tranquila, casi ausente, otros en los que reaccionaba con pánico ante estímulos mínimos. Un ruido, una imagen, una palabra. Las noches se llenaron de episodios que nadie sabía cómo manejar. Gritos ahogados, llanto. Momentos de rigidez extrema. Su madre rezaba. Su padre esperaba. Annelise se consumia. En uno de esos episodios, pronunció palabras que no reconocía como propias. No eran frases largas, pero tenían un tono distinto. Más grave, más áspero. Cuando todo pasó, no recordaba haberlas dicho. Esse olvido la asustó más que las palabras mismas. La sensación de pérdida de control se hizo más intensa. Annelise empezó a temer quedarse sola consigo misma, a temer el silencio, a temer el momento en que las voces regresaran. Vivía en un estado de alerta constante. El lenguaje del miedo ya era su lengua materna. Cada experiencia se traducía a través de él. Cada decisión estaba condicionada por él. No había espacio para la espontaneidad, solo para la contención. Y mientras tanto, la idea de que aquello pudiera ser algo más que una enfermedad se iba asentando lentamente, como una semilla oscura. No como una certeza, sino como una posibilidad que nadie se atrevía a descartar del todo. Annelise lo sentía. Sentía que se acercaba a un límite invisible, que pronto habría decisiones que no podrían deshacerse, que su vida, tal como la conocía, se estaba estrechando hasta convertirse en un corredor sin salidas evidentes. Todavía caminaba, todavía hablaba, todavía respiraba, pero cada día un poco más. Su mundo se reducía al miedo y al esfuerzo por contenerlo. Y en ese idioma nuevo, aprendido a la fuerza, Annelise ya no pedía ayuda con palabras. Su cuerpo, su silencio y su mirada empezaban a hacerlo por ella. La palabra llegó sin ruido. Como llegan las decisiones que nadie quiere reconocer como tales. No fue un anuncio ni una revelación. Fue una insinuación, una posibilidad que empezó a circular entre frases incompletas y miradas que evitaban encontrarse. El permiso no se pidió de inmediato. Primero se tanteó el terreno, como si bastara con pronunciarlo a medias para comprobar si el mundo se derrumbaba. Annelise no estuvo presente cuando se habló por primera vez con un sacerdote. Estaba en su habitación, sentada en la cama, con las manos entrelazadas. Mirando un punto fijo en la pared, escuchaba pasos en el pasillo. Voces bajas, el crujido de la puerta al cerrarse. No sabía qué se decía, pero intuía que se hablaba de ella como de algo que debía resolverse. El sacerdote escuchó con atención. No interrumpió. No negó, tampoco afirmó nada. Hizo preguntas suaves, casi clínicas. ¿Desde cuándo?
Com que frequência? Havia diagnóstico médico? Havia tratamento? Las respuestas se ofrecieron como pruebas de diligencia. Se había intentado todo lo razonable. La medicina había sido consultada. La fé, ahora, solo pedía ser considerada. Anneliese empezó a notar cambios sutiles en la casa, no visibles, pero perceptibles. Los objetos religiosos se volvieron más presentes. Un rosário en la mesa, un crucifijo reposicionado. Libros de oración abiertos en lugares estratégicos, no como una provocación, sino como una preparación. La primera vez que el sacerdote entró en su habitación, lo hizo con cautela. No llevaba vestimentas especiales. No levantó la voz. Se presentó como alguien que quería ayudar. Anneliese lo miró sin decir nada. Sintió una presión inmediata en el pecho. Una mezcla de rechazo y miedo. No gritó. No se movió. Simplemente se quedó allí. Rígida, ela habló con calma. Le hizo preguntas directas, pero no invasivas. Como se sentia? Que experimentava? Tinha medo? Anneliese respondió-lo justo. Não queria parecer irrespetuosa, não queria confirmar sospechas. Pero su cuerpo traicionava sus intenciones. Temblaba. Sudaba, evitava mirar los objetos religiosos. El sacerdote tomou nota mental de todo. Não hizo promessas. Não sacou conclusões. Dijo que necessitava tempo. Observação, discernimento. Palavras que pareciam tranquilizadoras, pero que en realidad abrían una puerta que no sería fácil de cerrar. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, se evitaban ciertos temas delante de Anneliese, pero ella lo sentía flotando en el aire. La idea de que algo externo pudiera estar actuando sobre ella empezó a adquirir peso, no como una certeza, sino como una explicación que daba sentido al caos. Anneliese oscilaba entre el alivio y el terror. Alivio porque, si aquello era algo externo, quizá no era culpa suya. Terror porque, si era externo, significaba que estaba perdiendo el control de una forma definitiva. Las visitas del sacerdote se hicieron más frecuentes. A veces hablaban a solas, otras veces estaban presentes sus padres. Las preguntas se volvían más específicas, las reacciones de Anneliese más intensas. Había momentos en los que no podía articular palabra, otros en los que una rabia inexplicable la atravesaba de golpe. En una de esas visitas, al escuchar una oración en voz alta, Anneliese se llevó las manos a los oídos. No gritó, no insultó, pero su cuerpo se encogió como si el sonido la quemara. Cuando terminó, estaba exhausta. No recordaba cada palabra, pero recordaba la sensación de asfixia. El sacerdote no se mostró alarmado. Tampoco satisfecho, observó. Hizo una señal de la cruz, se marchó sin dramatismo. Dijo que hablaría con sus superiores. Esa espera fue interminable. Anneliese sentía que algo se estaba decidiendo por ella, lejos de su alcance. La medicina seguía presente, pero ya no ocupaba el centro. Las pastillas seguían sobre la mesa, pero las miradas se dirigían a otros símbolos. La fe había dejado de ser un refugio y se estaba convirtiendo en un método cuando llegó la respuesta. No fue un sí inmediato, fue un con condiciones. Se requerían pruebas de que no había alternativas médicas, se requería supervisión. Se requería cautela, pero, sobre todo, se requería autorización. El permiso no era solo una formalidad, era una frontera. Anneliese escuchó la palabra por primera vez de boca de su madre, dicha en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Exorcismo, no como una sentencia, sino como una posibilidad. Anneliese no reaccionó de inmediato. Se quedó quieta, procesando el sonido.
Sintió una oleada de frío recorrerle la espalda. No dijo que sí. No dijo que no. No sabía qué decir. Parte de ella quería creer que aquello traería alivio. Otra parte sentía que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Los días siguientes fueron de preparación, no oficial, pero real. Se establecieron horarios. Se eligió una habitación. Se retiraron objetos que pudieran interferir. Se colocaron outros que se consideraban necessários. Todo se hacía con una normalidad inquietante. Como si se tratara de cualquier outro tratamento, Annelise empezó a perder peso de forma mais evidente. Não por decisão consciente, sino por agotamento. Comer lhe resultava cada vez mais difícil. Dormir, casi impossível. Su cuerpo parecía consumirse en un esfuerzo constante por resistir algo que no comprendía. Las primeras oraciones dirigidas específicamente a lo que pudiera estar afectándola provocaron reacciones más intensas, rigidez, mirada fija, respiración irregular. No eran escenas teatrales, eran momentos contenidos, silenciosos, pero profundamente perturbadores. Su madre observaba con una mezcla de esperanza y horror. Cada reacción era interpretada como una señal. Cada resistencia como una confirmación. El padre, más retraído, asistia em silêncio, dudava, pero no lo suficiente como para detener nada. Annelise empezó a sentir que su voluntad se diluía, que ya no era consultada, sino informada, que las decisiones se tomaban por su bien, incluso cuando su cuerpo reaccionaba con rechazo. Esa sensación de ser un medio para un fin la dejó aún más aislada. La primera sesión no se anunció como tal. No hubo ritual completo, fue una oración más intensa, más directa, un ensayo. Quizá Annelise reaccionó con una fuerza que sorprendió a todos. No violência, sino una resistencia interna tan intensa que su cuerpo quedó exhausto durante horas. Después, no recordaba todo. Tenía lagunas, fragmentos, sensaciones sin contexto. Eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Sentía que estaba perdiendo partes de sí misma en cada intento de ayudarla. El sacerdote habló de paciencia, de perseverancia, de que estas cosas no se resolvían de inmediato. La familia escuchó con atención, se aferraron a esa idea como a un salvavidas. Annelise empezó a temer las visitas, no por el sacerdote en sí, sino por lo que despertaban. Cada oración era una confrontación, cada palabra, una lucha. Su cuerpo reaccionaba antes de que pudiera prepararse, y después, el vacío. La casa se transformó en un espacio ritualizado. Los horarios se adaptaron, las rutinas giraban en torno a las sesiones. La vida cotidiana quedó relegada a un segundo plano. Todo estaba orientado hacia un objetivo único: expulsar aquello que se creía que no debía estar allí. Annelise sentía que su identidad se reducía a ese objetivo. Ya no era una joven con una enfermedad, era un campo de batalla. Un lugar donde otros luchaban en su nombre, el permiso. Una vez concedido, lo cambió todo. No porque trajera soluciones inmediatas, sino porque redefinió el problema. A partir de ese momento, cada reacción de Annelise sería interpretada bajo una nueva luz. Cada resistencia como una señal. Cada sofrimento como parte del proceso. Ella lo intuía, sentía que había dejado de ser el centro de su propia historia. Que algo más grande, más rígido, había tomado el control, y aunque una parte de ella quería creer que aquello era necesario, otra parte se encogía de miedo ante lo que estaba por venir. Todavía no había rituales completos. Todavía no había palabras latinas ni gestos solemnes, pero el camino ya estaba trazado. El permiso había sido dado, y cuando una familia, una institución y una fe coinciden en una explicación,
es difícil volver atrás. Anneliese lo sabía, aunque no pudiera decirlo. Sentía que había cruzado una línea invisible, que el lenguaje del miedo estaba siendo reemplazado por el lenguaje del ritual. Y que, en ese nuevo idioma, su voz sería cada vez menos necesaria. La casa ya no tenía horas normales. El día y la noche se confundían en una continuidad rara, marcada por la expectativa. Nadie decía, hoy toca, porque ya no era tocar. Era parte del aire, parte del suelo, parte del modo en que se abrían las puertas y se cerraban las cortinas. Anneliese lo notaba en la forma en que su madre se movía por la cocina con una precisión casi ceremonial, en el cuidado con que su padre evitaba hacer ruido, en el silencio que caía cuando alguien pronunciaba el nombre del sacerdote. A veces, la calma era lo más inquietante. No la calma de una mejoría, sino la calma que llega cuando todos han aceptado un nuevo orden y fingen que todavía se trata de vida cotidiana. El mantel puesto, la taza de té, el rosário al alcance, y Anneliese, sentada, respirando con un esfuerzo que nadie quería reconocer como esfuerzo. En su cuerpo, la resistencia tenía un precio. No era un precio que se pagara una sola vez, sino una factura que se acumulaba día tras día, sin posibilidad de saldarla. Cada sesión la dejaba vacía, no vacía como una persona cansada que se duerme y despierta renovada. Vacía como si algo se hubiera llevado un pedazo de energía esencial, algo que el sueño ya no podía devolver. Empezó con pequeños signos, discretos, casi confundibles con la medicación o el estrés. La forma en que sostenía la cuchara, la forma en que se quedaba mirando el plato sin empezar a comer, el modo en que se le quedaba la mirada fija en un punto del suelo. Su madre decía que era normal, que estaba atravesando una prueba, que el cuerpo a veces se rebelaba cuando el espíritu luchaba. Su padre no contradecía. Y Anneliese, atrapada entre interpretaciones, se limitaba a obedecer. Comer se convirtió en una negociación silenciosa. No era solo falta de hambre, había algo más áspero, más visceral, una repulsión que aparecía de golpe y le cerraba la garganta. Cuando la comida llegaba cerca de la boca, el cuerpo reaccionaba antes de que pudiera decidir. La mano temblaba, el estómago se contraía. El aire se volvía espeso. Su madre insistía con una dulzura que, sin quererlo, se parecía a la vigilancia. Un bocado más, un sorbo más, como si la comida fuera una cuerda para mantenerla anclada a la realidad. Anneliese intentaba cumplir, por amor y por agotamiento, pero cada intento dejaba una huella. No era hambre lo que faltaba, sino la sensación de que alimentarse seguía teniendo sentido. A medida que los días avanzaban, esa falta de sentido se extendió a otras cosas. Su ropa le quedaba distinta, los huesos se marcaban con una claridad nueva. La piel parecía perder brillo. A veces se miraba al espejo y no era que no se reconociera. Era peor, se reconocía demasiado, como si viera su propio deterioro con la nitidez de una verdad inevitable. Las noches eran un territorio aparte. No existía descanso completo, dormía a fragmentos. Sobressaltada, com la respiração agitada, la espalda tensa, a veces no recordaba que la había despertado. Solo recordaba la certeza inmediata de peligro, outras vezes sí lo recordaba. Sussurros sin origen, golpes suaves. Una presión invisible que la empujaba hacia abajo, como si el colchón quisiera tragársela. En ese estado de agotamiento constante, la casa se convirtió en un mapa de rutas cortas, del dormitorio al baño, del baño a la cocina, de la cocina a la sala. Espacios que antes eran neutrales empezaron a tener peso, una esquina donde el aire parecía frío, un pasillo que evitaba cruzar sola, una puerta que prefería mantener cerrada.
pequeñas decisiones que, juntas, estrechaban su mundo. Las sesiones se volvieron más regulares, más estruturadas, más inevitables. No como um evento extraordinário, sino como uma rotina paralela à vida. O sacerdote chegava, saludava com calma. Se acomodava em la habitación elegida, su presencia traía consigo um cambio inmediato en la atmósfera. Um silêncio mais duro, uma tensão que se instalaba incluso antes de que empezaran las palabras. Anneliese se sentaba ou se recostaba según le indicaban. No siempre hablaba. A veces respondia com frases cortas, a veces com um movimento mínimo de cabeça. La maior parte del tiempo, su cuerpo hablaba por ella. Rigidez em los ombros, dedos que se cerraban com fuerza, respiração que se acelerava de maneira irregular, cada gesto era observado, interpretado, registrado en la memoria de quienes estaban allí, como si fuera evidencia. La interpretação lo dominava todo, se Anneliese se resistia. Era señal, se calmava. Também era señal, se llorava. Era señal, se no llorava. Também, la lógica se cerrava sobre si misma. E dentro de essa lógica, Anneliese quedava atrapada sem salida. Já não existia um comportamento normal. Todo era material para confirmar uma ideia, e, sin embargo, lo mais devastador não era a interpretação ajena, sino a sensação interna de desdibujar-se. Después de las sesiones, se sentía extraña dentro de sí misma. Como si le hubieran cambiado el peso de los pensamientos, como si hubiera partes de su memoria que se quedaban borrosas. Inaccesibles, preguntaba qué había dicho, qué había hecho, y las respuestas llegaban con cautela. Como si temieran que saberlo la dañara. Ese cuidado la dañaba igual. Porque no saber era una forma de vacío, y el vacío, em ella, se estava multiplicando. Ao princípio, todavia havia destellos de la Anneliese que havia sido momentos en los que sonreía de manera automática al escuchar una broma, o en los que se sentaba con un cuaderno y copiaba palabras solo para sentir que la mano obedecía. Pero esos destellos se hicieron menos frecuentes, como luces que parpadean antes de apagarse. Su madre empezó a hablarle como se le habla a alguien que está lejos, aunque esté en la misma habitación, con paciencia, con insistencia, con ese tono que mezcla esperanza y temor. Le decía que resistiera, que no se rindiera, que pronto habría un cambio. Anneliese asentia. Porque contradecir ya no parecía posible, pero dentro de ella, la palabra pronto no significaba nada. El tiempo había dejado de ser una promesa. El padre observaba, cada vez más silencioso. No era indiferencia, era una forma de impotencia que se acumulaba detrás de los ojos. A veces, su mirada se quedaba fija en los frascos de medicación, como si buscara allí una respuesta que la fe le estaba quitando. Otras veces, miraba a su hija como si quisiera grabar su rostro. No por nostalgia, sino por miedo a que esa versión desapareciera por completo. Y estaba desapareciendo, de una manera tan lenta que, si alguien hubiera entrado en la casa una sola vez, quizá no lo habría notado. Pero quienes vivían allí, lo veían en pequeñas diferencias, en la voz más apagada, en las pausas más largas antes de responder, en la dificultad para sostener la mirada. Hubo una tarde en que Anneliese intentó salir a caminar, no muy lejos, solo hasta el borde del pueblo, donde el camino se abría y el aire era menos denso. Se abrigó, se calzó con cuidado y salió. Caminó unos minutos y luego se detuvo. Miró el horizonte con una expresión difícil de leer. No era tristeza, era una especie de desconexión. Como si el paisaje no le perteneciera. Regresó antes de lo previsto. Ao entrar, apoyó la espalda contra la puerta y respiró con dificultad. Dijo que afuera también se sentía observado. Su madre la abrazó.
Su padre no supo qué hacer con esa frase. Nadie supo. La desaparición progresiva no era solo física, era social. Emocional. Se fue quedando sin palabras para explicar lo que le pasaba. Y sin palabras se quedó también sin espacio. Los amigos dejaron de preguntar. La escuela se volvió un recuerdo distante. Las conversaciones se limitaban a lo esencial. Comer, dormir, rezar, resistir. En algún momento, la familia dejó de contar los días de forma normal. Empezaron a contarlos por episodios, por crisis, por sesiones, aquel día en que fue peor, aquel día en que pareció mejor, aquel día en que dijo algo extraño, aquel día en que no dijo nada. El tiempo se convirtió en una sucesión de señales. Anneliese empezó a mostrar un tipo de determinación que no se parecía a la fuerza, se parecía más bien a la resignación. No una resignación pasiva, sino una forma de aceptar que no tenía control. Y que la única opción era soportar. Esa aceptación la volvió más silenciosa, más dócil en apariencia, pero por dentro era como si se preparara para algo que nadie más veía, el cuerpo. Mientras tanto, siguió su propio camino. Cada vez era más difícil levantarse sin mareos, cada vez le costaba más mantener la postura. Se agotaba con acciones simples, subir una escalera, vestirse, sostener una conversación. No era solo debilidad, era como si la energía se fugara por alguna grieta invisible. En las sesiones, el sacerdote hablaba con una calma que podía confundirse con compasión. No alzaba la voz innecesariamente, no dramatizaba. Pero sus palabras eran firmes, directas. Y esa firmeza creaba un marco del que nadie se salía. La familia se aferraba a ese marco porque era lo único que ofrecía estructura. Los médicos no ofrecían certezas, el ritual, ao menos, ofrecia una forma. Y esa forma, poco a poco, fue ocupando el lugar de la vida. Anneliese no era la protagonista de esas escenas, era el centro. Pero no la voz. A veces intentaba hablar y la voz salía distinta. Áspera, forzada. A veces no salía, a veces, ao terminar, no recordaba con claridad. Y en cada laguna, en cada recuerdo incompleto, sentía que se perdía un poco más. El dolor no era siempre físico. Era la humillación de sentirse convertida en un fenómeno, la vergüenza de ver a su madre mirándola como si buscara signos, la soledad de que su padre no encontrara palabras, el aislamiento de que la fe, que antes la sostenía, ahora fuera un campo minado. Algunas noches, en el silencio, se preguntaba si todavía era Anneliese, no como una pregunta dramática, sino como una duda concreta, casi cotidiana. ¿Soy yo la que piensa esto? ¿Soy yo la que siente esto? ¿Soy yo la que decide? Y la duda, al no tener respuesta, se convertía en un peso adicional. Hubo un momento, breve, en que pareció haber una mejoría, uno de esos destellos que confunden y seducen. Se levantó temprano, se lavó la cara, se peinó con cuidado, comió un poco más de lo habitual. Incluso habló con una claridad que su madre interpretó como un signo de esperanza. Durante unas horas, la casa respiró distinto, como si el aire hubiera aflojado su presión. Luego, al caer la tarde, la crisis llegó sin aviso. No tuvo nada de espectacular. Fue un colapso lento, primero el temblor, luego la rigidez, luego el agotamiento que la dejó sin fuerza para sostener la cabeza. Se quedó recostada, con los ojos abiertos, respirando con dificultad. Su madre rezaba en voz baja. Su padre caminaba en silencio por el pasillo. Nadie sabía qué hacer más allá de esperar. Esa espera se volvió la forma principal de vida en esa casa. Esperar que pase. Esperar que melhore, esperar que el ritual funcione.
esperar que o médico diga algo diferente, esperar que o corpo não se rinda. E nessa espera, Annelise se iba borrando. No en el sentido literal de desaparecer de una habitación, sino en el sentido de desaparecer de sí misma. Como si cada día dejara atrás una parte de su personalidad, de sus gustos, de sus hábitos, como si lo que quedara fuera una versión más estrecha, más contenida, más reducida a sobrevivir el siguiente episodio. Su madre empezó a hablar de sacrificio con más frecuencia, no como una amenaza, sino como uma explicação moral, é o sofrimento. Decía, podia ter um propósito. O dolor podia ser oferecido, essa ideia, que em outro contexto poderia haver sido consuelo, aqui se convertia em uma razão para continuar incluso quando o corpo gritava lo contrário. Annelise escuchaba essas palavras com uma docilidade que não era acordo, era agotamiento. Porque discutir habría requerido energia, e a energia era um lujo que já não tinha. À medida que avançava o tempo, a pérdida de peso se hizo impossível de ignorar. La roupa colgaba, los pómulos se marcaban. Los ojos parecían demasiado grandes para el rostro, cada vez que se levantaba. Había un instante en que parecía calcular si el cuerpo la sostendría, a veces sí, a veces no, sin embargo. Lo mais inquietante era a mirada, nula mirada de terror, que havia existido antes, era outra coisa. Uma mirada de distância, como se, incluso quando estava despierta, uma parte de ella estuviera em outro lugar. Essa distância hacía que quienes la amaban se sintieran impotentes, se acercaban, la tocaban, le hablaban. E ella respondía, pero como si lo hiciera desde detrás de una pared invisible. La desaparición progresiva era eso, una pared levantándose sin ladrillos. Un aislamiento sin puertas cerradas, un alejamiento que no necesitaba viajes. Y en medio de esa transformación, la casa seguía funcionando. La mesa se ponía, las ventanas se abrían. El agua se calentaba, el sacerdote llegaba. Las oraciones se pronunciaban, la vida continuaba en apariencia. Mientras debajo, en silencio. Algo se consumía. Annelise empezó a experimentar momentos en los que el pensamiento se apagaba de golpe. Como una lámpara, no eran desmayos. Eran vacíos. De pronto estaba allí. Y de pronto no sabía cuánto tiempo había pasado, preguntaba, y su madre evitaba responder con exactitud. Su padre miraba al suelo. Esa falta de precisión la dejaba con una sensación de pérdida que no podía explicar. En esos vacíos, la historia se rompía. Y cuando la historia se rompe, una persona empieza a sentirse menos real. No hubo un día exacto en que la familia dijera, está desapareciendo. Nadie lo habría dicho así. Era demasiado cruel. Demasiado definitivo. Pero cada noche, cada mañana, cada sesión, cada plato apenas tocado, cada mirada ausente, construía essa realidade sem nombrá-la. Annelise todavia respirava. Todavia podia levantar la mano, todavia podia pronunciar algumas palavras. Pero algo en ella se iba retirando, paso a paso. Como si estuviera obedeciendo una llamada que nadie más escuchaba. Y mientras la casa seguía girando alrededor de rituales y esperanza, ella se hundía en una ausencia lenta, una ausencia que no dejaba huecos visibles. Pero que lo cambiaba todo, porque hay formas de desaparecer sin irse. Y Annelise, sin salir de su habitación, empezaba a volverse cada vez más difícil de alcanzar. Hubo un momento en que el miedo dejó de ser una sorpresa y se convirtió en costumbre. Y la costumbre, en esa casa, fue más peligrosa que cualquier cosa que pudiera nombrarse, porque cuando algo se repite suficientes veces, la mente aprende a convivir con ello, a acomodarlo en un rincón, a tratarlo como parte del mobiliario. Incluso el horror puede volverse doméstico.
Anneliese ya no medía los días por lo que hacía, sino por lo que resistía. Se levantaba cuando podía, comía cuando la obligaban. Hablaba cuando tenía fuerzas y el resto del tiempo era una presencia disminuida. Un cuerpo que se movía con la cautela de quien teme romperse por dentro. Había dejado de discutir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque discutir era una forma de energía. Y la energía se había vuelto un bien raro, casi inaccesible. Las sesiones eran cada vez más regulares, ya no se anunciaban. No hacía falta, bastaba con el sonido de la puerta. Con la forma en que su madre enderezaba la espalda, con el modo en que su padre se quedaba quieto, como si cualquier movimiento pudiera provocar algo. Había una preparación silenciosa. La habitación, los objetos, las sillas colocadas de un modo específico, todo sucedía con una precisión que no se explicaba. Solo se obedecía. Al principio, Anneliese intentaba anticiparse, respiraba hondo. Cerraba los ojos, se decía a sí misma que debía mantenerse tranquila, que debía colaborar, que debía ser fuerte. Pero en cuanto las palabras comenzaban, su cuerpo reaccionaba como si tuviera una voluntad propia. Era una reacción inmediata, física. Inevitable, no siempre era violenta, a veces era una rigidez absoluta. Una tensión tan intensa que parecía que cada músculo intentaba sostener una estructura que se desmoronaba. Otras veces era un temblor fino, persistente, como una vibración contenida. Lo peor era el después, porque el después no era descanso. Era un vacío, un agotamiento espeso que le llenaba la cabeza y le dejaba el pensamiento lento, pesado. Intentaba recordar qué se había dicho, qué había respondido, qué había hecho. Y no siempre podía, a veces quedaban fragmentos, sensaciones sin orden, imágenes que aparecían y desaparecían como si no fueran suyas. En esas lagunas, Anneliese sentía que perdía algo esencial. El hilo que une una persona con su propia historia. Su madre empezó a aferrarse a una idea con una intensidad nueva, que todo aquello era necesario, que el sufrimiento era parte del proceso, que la resistencia era una señal. Esa idea se convirtió en un marco que justificaba cada deterioro. Si Anneliese empeoraba, era porque aquello estaba luchando. Si Anneliese se debilitaba, era porque aquello estaba siendo expulsado. Si Anneliese lloraba, era porque aquello se manifestaba. No había una lectura que permitiera detenerse, todo empujaba hacia adelante. El padre seguía allí, pero cada vez era menos un participante y más un testigo. No había en él entusiasmo ni convicción, había una forma de resignación que nacía de no saber qué alternativa quedaba. Y cuando la desesperación se instala, incluso las dudas más razonables se vuelven silenciosas. Anneliese empezó a perder la capacidad de decidir cosas pequeñas, no porque alguien se lo prohibiera explícitamente, sino porque el sistema que se había creado alrededor de ella ya no le dejaba espacio. ¿Quieres comer? ¿Quieres dormir? ¿Quieres salir? Eran preguntas que se hacían por costumbre, pero en realidad ya no se esperaba respuesta. La respuesta estaba en su cuerpo. En sí podía levantar la cabeza. En sí podía tragar. En sí podía ponerse de pie. Poco a poco, la casa se llenó de miradas ajenas. No multitudes, no espectadores, sino personas que entraban y salían con el peso de la curiosidad y la preocupación. Algún conocido, algún vecino, alguien de la parroquia. Venían con palabras suaves, con estamos rezando por ti. Con gestos de solidaridad que, sin quererlo, convertían a Anneliese en un tema, en un caso, en algo que se comenta con cuidado, como si nombrarlo fuera contagioso. Ella los escuchaba desde su habitación, o desde un rincón del salón. Y esa sensación de convertirse en un fenómeno
le producía una vergüenza que no tenía dónde descargarse. No quería ser eso. No quería ser la historia de nadie, pero ya lo era. Y lo peor era que, incluso en ese papel, seguía sintiéndose culpable. Las sesiones, con el tiempo, dejaron de parecer un intento de ayuda y empezaron a parecer un mecanismo que se alimentaba de su resistencia. Porque cuanto más reaccionaba ella, más sentido adquiría el ritual. Cuanto más se quebraba, más convencidos estaban de que aquello debía continuar. Era una rueda cerrada y en el centro estaba el cuerpo de una joven que se iba apagando. Hubo un día en que Anneliese se miró las manos y tardó un momento en reconocerlas, no porque no supiera que eran suyas, sino porque las veía como se ve un objeto ajeno, demasiado delgadas, demasiado pálidas, con los nudillos marcados, con una fragilidad que resultaba casi insultante, pensó, con una claridad fría que parecía una persona que ya no pertenecía del todo a los vivos. Esa idea no la asustó como habría asustado a cualquiera, le produjo una especie de tristeza seca. Sin lágrimas, en las noches, la pérdida de sueño la volvía aún más vulnerable. A veces se quedaba despierta, con los ojos abiertos, escuchando el sonido de la casa. Un crujido, un paso, el viento, cualquier detalle podía convertirse en señal. Pero lo más inquietante era cuando no había nada, cuando el silencio era total. En ese silencio, Anneliese sentía una presencia que no podía explicar. No siempre era una presencia externa en el sentido literal. A veces parecía surgir desde dentro, como si su propio cuerpo se hubiera convertido en un lugar extraño. En ese estado, empezó a hablar menos y a respirar más hondo. Como si cada palabra le costara un esfuerzo desproporcionado, respondía con monossílabos. A veces, ni eso. Y su madre interpretaba ese silencio como fatiga, como prueba, como sacrificio. El padre lo interpretaba como lo que era. Un desgaste que no parecía tener fondo. La normalización fue lenta. Ao princípio, cada episódio generaba alarma. Movimento, urgencia. Después, la urgencia se desgastó. Ya no corrían de la misma manera, ya no se miraban con el mismo pánico. Se acostumbraron a la idea de que Anneliese tendría días terribles y días menos terribles, y que la vida se organizaría alrededor de esa variación. Esa adaptación, que en otros contextos sería supervivencia. Aquí se convirtió en una forma de permitir que el deterioro continuara sin que nadie lo detuviera. El sacerdote mantenía una calma constante. Casi imperturbable, hablaba con firmeza, con un tono que no se alteraba. Esa calma ofrecía estructura en medio del caos. Y la familia se aferró a ella porque la alternativa era admitir que estaban a la deriva. La calma del sacerdote también tenía otro efecto. Hacía que todo pareciera controlado. Si quien lideraba el proceso no se alarmaba, ¿por qué iban a alarmarse los demás? Anneliese empezó a experimentar episodios en los que su voz salía distinta. No de manera teatral, no como en una representación, sino con un tono áspero, endurecido, como si la garganta se convirtiera en un instrumento que no obedecía. Esos momentos provocaban una reacción inmediata en quienes estaban presentes. Silencio absoluto, tensión en los hombros, miradas que se clavaban en ella, esperando la señal. Cuando terminaban, Anneliese quedaba agotada y, a veces, no recordaba con claridad lo ocurrido. Esa falta de recuerdo era una crueldad, porque le quitaba el derecho de entender su propia vida, le quitaba la posibilidad de discutir. ¿Cómo oponerse a algo que no puedes reconstruir? ¿Cómo defenderte de lo que dicen que hiciste si no sabes si lo hiciste? Así, la historia de Anneliese empezó a ser narrada por otros incluso cuando sucedía dentro de su cuerpo. Los médicos seguían existiendo en el margen, como un eco.
pastillas, diagnósticos, consultas, pero en la práctica, el centro de gravedad había cambiado. La medicina se había convertido en un requisito cumplido. Una prueba de hemos intentado, mientras que el ritual se había convertido en la acción principal. Esa inversión de prioridades no ocurrió con un anuncio, ocurrió como ocurren las decisiones colectivas. Por repetición, por cansancio, por desesperación. Annelise comenzó a sentir un tipo de dolor que no era solo físico. Era la sensación de estar siendo usada como escenario para una lucha simbólica. Su sufrimiento ya no era solo suyo. Era un mensaje, una evidencia. Un campo donde se enfrentaban explicaciones opuestas, y en medio de ese enfrentamiento, ella se convertía en algo cada vez más pequeño. Hubo una noche en que, al terminar una sesión, se quedó sentada en el suelo. No podía levantarse, no era un desmayo. Era un agotamiento total. Su madre se arrodilló a su lado y le acarició el cabello con una ternura desesperada. Le susurró que estaba orgullosa, que estaba resistiendo, que aquello tenía sentido. Annelise intentó responder, pero no encontró palabras, solo inclinó la cabeza, como alguien que acepta una sentencia porque ya no tiene fuerzas para apelarla. Al día siguiente, la vida continuó. Eso era lo más inquietante. La taza de té, el plato servido, la ventana abierta, la ropa doblada. Como si el cuerpo de Annelise no estuviera colapsando frente a ellos, sino simplemente atravesando una fase. Esa continuidad cotidiana era una forma de negación compartida, y la negación, cuando se vuelve práctica diaria, puede sostener una tragedia durante mucho tiempo. A medida que Annelise se debilitaba, la idea de parecía muerta empezó a instalarse en detalles. En la palidez, en la forma en que respiraba de manera superficial, en la quietud prolongada. Había momentos en que se quedaba inmóvil, con los ojos abiertos, y la casa entera contenía el aliento. Su madre se acercaba, le tocaba la mano. Comprobaba que estaba caliente, que seguía allí. Y en esa comprobación había algo terrible, la necesidad de confirmar que aún quedaba alguien. Annelise no quería morir, pero empezó a convivir con la posibilidad con una serenidad extraña. No como una decisión, sino como una conclusión. Había en ella una aceptación que asustaba, porque cuando una persona deja de luchar con desesperación, el entorno puede interpretarlo como fortaleza, pero a veces es solo agotamiento. A veces es el punto en que el cuerpo decide que ya no puede sostener el mismo nivel de miedo. Su madre hablaba cada vez más de sacrificio, de pureza, de resistencia. Annelise escuchaba y asentía, porque no tenía fuerzas para abrir otra discusión, y su padre, cada vez más encerrado en sí mismo, parecía moverse por la casa como un hombre que intenta no romper nada. Ni siquiera el silencio, el círculo de personas que sabía lo que ocurría se fue ampliando lentamente. No por voluntad de exhibición, sino por necesidad. Alguien que ayudaba, alguien que aconsejaba, alguien que traía palabras de consuelo, y con cada persona nueva, Annelise sentía que su privacidad se desintegraba un poco más. Ya no era solo su sufrimiento. Era algo que existía entre otros, algo que podía ser comentado, interpretado, contado. Esa exposición tenía un efecto perverso, hacía que todo pareciera más real y, al mismo tiempo, más ajeno. Como si su vida se estuviera convirtiendo en una historia que otros podían narrar con distancia, mientras ella la vivía sin aire. Hubo un día en que intentó hablar con su padre a solas. No fue una conversación larga. Apenas unas frases. Le dijo que tenía miedo. No de lo que había dentro, sino de lo que estaba ocurriendo alrededor. Le dijo que se sentía como si ya no tuviera un lugar propio. Su padre la miró con una tristeza profunda. Le apretó la mano, no supo qué decir.
Y esa falta de palabras fue, para Anneliese, una confirmación dolorosa. Incluso la persona que podía haber sido un ancla estaba igual de perdido. Las sesiones continuaron. La repetición las volvió más intensas y más rutinarias al mismo tiempo. Anneliese se encogia, se tensaba, se agotaba. La família rezaba, miraba, interpretaba. Y en cada repetición, el margen para detenerse se hacía más pequeño. Porque detenerse implicaba aceptar que se había avanzado demasiado, que se había permitido demasiado, que quizás se había confundido el camino. La compasión se mezcló con la obstinación, la fe con la presión, la esperanza con la necesidad de no equivocarse. Y Anneliese, atrapada entre esas fuerzas, se fue convirtiendo en algo cada vez más frágil, más silencioso, más lejano. En uno de esos días, después de una sesión especialmente larga, Anneliese se quedó mirando a su madre y dijo una frase corta, casi susurrada, que estaba cansada. Nada más, no pidió que pararan. No pidió otra cosa, solo dijo que estaba cansada. Su madre le respondió con ternura, como se le responde a alguien que necesita ánimo. Le habló de resistencia, de amor. De propósito, Anneliese cerró los ojos. No discutió, no insistió. Y en ese cierre de ojos había algo que parecía una rendición. La desaparición progresiva se volvió más evidente en los gestos, en la forma en que ya no se interesaba por nada fuera de lo inmediato, en la ausencia de proyectos, de deseos, de pequeñas curiosidades. No era que hubiera renunciado a la vida por elección, era que la vida ya no le ofrecía espacio para ser algo más que un cuerpo en batalla. Y, aún así, el mundo seguía exigiéndole que resistiera, que aguantara, que no se rindiera, como si la fuerza fuera una obligación moral. Como si el desgaste fuera un fallo personal. En la casa, la palabra mejoría empezó a usarse con cautela, casi con superstición. Cada vez que parecía estar un poco más despierta, un poco más presente. Su madre se iluminaba, el padre respiraba con alivio. Pero esas mejorías duraban poco. Eran paréntesis breves en una línea descendente. Y cada paréntesis hacía que la caída posterior doliera más. Anneliese empezó a pasar más tiempo recostada. Su cuerpo ya no sostenía bien la verticalidad, los músculos se debilitaban. La respiración se volvía más corta, a veces parecía dormida aunque estuviera despierta. Y en esos momentos, quienes la miraban podían sentir algo inquietante. Que la persona que habían conocido estaba siendo reemplazada por una presencia más tenue, más distante. Parecía muerta, a ratos. No porque no respirara, sino porque había en ella una quietud que parecía definitiva. Una quietud que asustaba, pero que también tranquilizaba a quienes necesitaban creer que todo estaba encaminado. Porque si parecía morir, entonces el proceso debía estar funcionando. Esa lógica cruel se instaló sin que nadie la pronunciara del todo, y así, en esa casa donde la fe se había convertido en método y la desesperación en rutina, Anneliese siguió apagándose. No con un grito final, sino con un desgaste constante. Mientras alrededor se acumulaban oraciones, interpretaciones y silencios. La tragedia no llegó de golpe, llegó en forma de hábito. Y el hábito, una vez establecido, ya no preguntaba si Anneliese quería seguir, solo seguía.